Desde lo que soy detrás de lo que tengo en los ojos, miré los cuerpos de mis hermanos. Camila Fabri nació en Buenos Aires, Argentina. Egresó de dramaturgia y estudió actuación. Ha escrito y dirigido obras teatrales. En 2015 fue nominada a los premios Cóndor de Plata como actriz revelación. Recuerdo, espero no equivocarme, haber visto una entrevista donde decía que estando en actuación, de pronto le pareció que era buena, pero no de forma sobresaliente. En ese ejercicio de introspección, terminó por acercarse a la escritura. Bueno, tampoco es que estuviera muy lejos de ella, pero eso es lo llamativo de la anécdota. Había una suerte de llamado que con el tiempo se afinó. Los accidentes es un compendio de cuentos publicado en 2015. Sinceramente es un libro del que me ha costado demasiado hacerme un juicio. Por un lado, por la forma en la que di con él, y por otro, por lo que me provocó el modo en que la autora verbaliza lo anecdótico de cada cuento. Voy a comenzar a hablar por lo último y creo que el mejor ejemplo para ello es el cuento Nat Geo. En este cuento la autora verbaliza algo muy propio y muy común en la naturaleza. Un oso polar se come una foca. Un suceso que puede pasar inadvertido. Tan es así que se podría dar en este momento y no pasa nada. No sucede nada. No hay focas protestando contra el maltrato. No hay osos justificando su comportamiento con el argumento del instinto animal. Hay cosas en la naturaleza que pasan y solo eso. Y sin embargo, el cuento está ahí, siendo parte de este compendio que es los accidentes. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo es que un oso comiéndose una foca es un cuento? Bueno, creo que es por la forma en la que la autora verbaliza el hecho y porque ella lleva al lector a colocar la mirada en otro sitio que no es el habitual. Me explico. El cuento inicia así. Dos osos mojados juegan en el hielo. Entran y salen. Los dos son blancos. Uno es el padre, otro es descendencia. Aquí, aunque en apariencia no nos ha dicho directamente el lugar donde sucede el cuento, sucede que no solo lo ha dicho, sino que además lo ha reafirmado. Dice, dos osos mojados juegan en el hielo. Con esta imagen es muy difícil no pensar o en osos polares o en osos que viven el paso del invierno a la primavera. Pero luego dice, los dos son blancos. Listo, ya confirmó el escenario sin siquiera detenerse a hablar de él. Describe el color de los osos y al hacerlo habla de un lugar. Camila Fabri comprime la imagen para que el lector la desdoble en su mente. Luego el cuento sigue. Al instante aparece una foca peluda en primer plano. Tiene bigotes muy largos. Mira con ojos redondos y negros a la cámara. De nuevo, el ejercicio de mostrar más de una cosa. Cuando aparece la foca, tal vez lo menos relevante es que aparece. Lo relevante es que lo hace en primer plano. Otra vez nos sitúa en otro lugar. Nos indica que la foca mira a la cámara y ya está. No se ve a la foca ni a los osos. Se ve un video en el que se les muestra. En solo 5 líneas, la autora nos situó en 2 lugares distintos que suceden en 2 momentos distintos. Semejante a este, hay otros tantos pasajes donde el lenguaje se desdobla y muestra más que lo anecdótico. Además de esto, no puede pasar desapercibido la forma en la que se refiere a la cría. Uno es el padre, otro es descendencia. Yo en el fondo sé que me interesa, que querría saber cómo es eso de alejarme del suelo por el mismo suelo, acercarme al cielo por un pico de tierra. Me interesa vivir de eso, pero no puedo. Sin embargo, dije que me había resultado difícil hacerme un juicio sobre el libro. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, ocurre que hay algo en los cuentos que siento que no termina por cerrar. Pero creo que lo digo mal porque la verdad no pienso que eso que no cierra está en los cuentos, sino que está en mí. Algo me sucede que no termino por ceder a ellos, aunque los textos me descoloquen por su construcción o por los sucesos que cuentan. Es como si me diera cuenta que me estoy forzando a que me gusten y entonces como soy consciente de ello, ya no me funciona. Cuentos como Nacimiento, Perros Muertos, Mi primer Hiroshima, La mala muerte y Matrimonio me fascinaron. Y en cambio hubo otros que me fueron muy indiferentes, como René de Tacuarembó, que directamente ni terminé de leer, aunque lo intenté leer como 6 veces. Es por eso que hacerme un juicio general sobre el libro me causaba conflicto. Al principio creía que estaba cayendo en la conocida práctica de estudiante de filosofía llamada hablar de libros que no he leído pero que igual voy a comentar para acaparar las participaciones. Cuando me di cuenta de que tal vez caía en eso, me pregunté, ¿realmente estoy haciendo un juicio sobre un libro que no terminé de leer? Y luego de discutirlo conmigo por varias noches me respondí, sí, sí lo estoy haciendo, pero no porque esté comentando lo que no leí para problematizar cualquier cuestión del ser que me tiene sin cuidado y que no obstante debo problematizar para acreditar una materia, sino porque el acto de abandonar lleva implícito un juicio. Como sea, es posible que este juicio diga más sobre mí que sobre el libro, y eso me lleva al otro punto. No sé si todo acercamiento a la literatura es un acercamiento accidental. Accidental porque ¿cuál es la necesidad de existir? ¿Cuál es la necesidad de existir y hablar español? ¿Cuál es la necesidad de existir, hablar español y saber de la obra de Camila Fabri? Y estoy siendo reduccionista porque habría que preguntar, entre muchas otras cosas, ¿cuál es la necesidad de existir, hablar español, saber de la obra de Camila Fabri, tener el suficiente dinero para hacerse con un ejemplar y además hallar tiempo para poder leerlo? Donde poder leerlo no es poca cosa, en especial si se considera como un acto al interior de este sistema que incluso evalúa desde la efectividad y lo útil, aunque algunos papanatas que evalúan desde esa posición vivan de la credulidad.
Está romantizado leer, creo que Claro. está hiper romantizado No, esta cuestión. y es 100% hiperromantizado, creo que tiene que ver mucho con el estatus y aparte no es una forma muy efectiva de consumir información. ¿Sabes cómo me doy cuenta también? Resulta que en los últimos meses estuve escribiendo mi tesis acerca de una manera de entender la noción de accidente desde la filosofía aristotélica. Ajá, estuve leyendo sobre el accidente entendido como algo no necesario, como una eventualidad que puede ser o no ser. En medio de eso supe del libro de Camila Fabri un día que entré a Twitter y no sé quién dio retweet a una nota que hablaba sobre el libro Los accidentes. Luego pensé, qué casualidad más maravillosa. Sin buscarlo, sin que fuera necesario, me encontré conectado a ese libro. Esperé a terminar la tesis para ir por él, lo compré y lo leí. Naturalmente, sin tener presente que accidentes no debía entenderse como lo había presentado en mi tesis, sino más bien como percances. En fin, creo que sin querer elevé mis expectativas por el vínculo que había generado con la palabra accidente, y sin duda esta expectativa provocó que algo que usualmente habría podido percibir como poco llamativo se transformara en algo negativo, en un desencanto. Además, vi que en alguna entrevista la autora hablaba sobre el cuento René de Tacuarembó y decía que al leerlo había que ir leyendo entre líneas, cosa de la que terminé un tanto cansado por la tesis. Todo lo anterior es la explicación que le doy a mi desconcierto, y así también explico esta sensación de sentirme forzado a que me guste más de lo que me gustó. Insisto, esto no tiene que ver con el libro, pero sí tiene que ver con la manera en que me acerqué a él, y que indudablemente influyó en la percepción que tengo. No sé si podría hacer un juicio a secas del libro, porque no sé si, de no ser por todo lo que me estaba pasando, me habría llamado la atención. No porque sea un libro poco interesante, sino por lo que ya he dicho. Mi interés estuvo mediado absolutamente por el título. Al final, no conocería a la autora ni estaría diciendo todo esto si no fuera por las circunstancias. Entonces, no deja de parecerme curioso que leer Los accidentes de Camila Fabri fuese un accidente. Un afortunado accidente. Pelos grandes tenía Lautaro en las piernas. Eso me gustaba. Me consolaba pensar en esos pelos durante la noche. Esa mañana, en el viaje en colectivo, pensé en todas las cosas que le haría, en las miles de maneras de manipularle las piernas, sobre todo las rodillas macizas de Lautaro. Estar enamorada es un poco eso, pensar en qué hacer al respecto del cuerpo del otro. ¿Para qué leer? ¿Para qué empezar con esta pregunta que no tiene una sola respuesta? ¿Para qué? ¿Para qué leer?